Esto es Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba, desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Vuelve a escucharse el rugir de las voces insatisfechas. ¿Usted recuerda aquel grupo de militares activos y en retiro que redactaron e hicieron correr una carta entre sus compañeros de armas pidiéndoles que se pongan al lado del pueblo? Salvemos el futuro fue el título de aquel manifiesto de descontento que cortó el aire en las unidades militares con la fuerza de una daga. Ahora, la protesta del mismo grupo de militares vuelve a sonar, pero esta vez su llamado en forma de carta va dirigido a los miembros del Partido Comunista de Cuba. La misiva dice así: a todos los militantes del Partido Comunista de Cuba. La situación que vive el país es insostenible y desde el exterior se hace responsable de ello a todos los comunistas de Cuba. Acusaciones que son extremas y por demás injustas. Ustedes, mejor que nadie, saben que existen serias divisiones no reconocidas dentro del PCC, tanto por la forma de vivir los impactos de las desastrosas decisiones de los últimos 5 años, como de analizarlas y sugerir o exigir soluciones, o al menos respuestas a sus planteamientos. El partido único, sólido, proletario, heredero de las ideas del apóstol José Martí, lamentablemente ya no existe. El buró político del Partido Comunista de Cuba se ha despegado de sus núcleos y estructuras más bajas como los núcleos y comité del PCC de empresas y entidades. Y los comités provinciales rinden su esencia al comité central y al buró político como una vía para mantener su dominio sobre la actividad económica de sus territorios. El hombre, el individuo que en estos organismos del PCC se desempeña, está pensando más en resolver sus problemas personales y los de los dirigentes nacionales que en desempeñar el papel que tienen estatuidos para con sus bases y el pueblo en general. Los núcleos, continúa la misiva, han sido echados a su suerte y se mantiene sobre ellos la presión de ser la cara visible ante el obrero, el campesino, el vecino y el estudiante. Pero al mismo tiempo, sus militantes son parte de esos sectores de la sociedad y sufren, al igual que todos, el resultado de los graves errores económicos cometidos por sus dirigentes. En cada reunión de un núcleo del PCC y la UJC, se pide cada vez con mayor fuerza respuestas sobre las malas decisiones que, mes tras mes, han caído con sus nefastos resultados sobre la economía familiar, sobre el estado de cosas que llevan a las empresas a la quiebra, la corrupción de sus cuadros y funcionarios, la incapacidad manifiesta, la falta de pudor y ética. A todos estos reclamos no se les da la más mínima respuesta, y tanto el Comité Central como el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, como el sistema de gobierno de país, pone en manos de los señalados por los núcleos y militantes la facultad de analizar y dar respuestas sobre aquello de lo que se les acusa. El resultado es obvio: represalia contra los de abajo. El Partido Comunista de Cuba ya no es la fuerza rectora de la sociedad. Ha perdido ese papel y el pueblo, del que también forman parte sus militantes, lo sabe. El PCC ya no es quien da frente a los reclamos del cubano de a pie. Para eso manda a las fuerzas del MININ a enfrentar sus demandas, las que van prejuiciadas de que se enfrentan al enemigo. En la mayoría de los casos, la respuesta es enérgica, violenta, escasa de argumentos y violatoria de los derechos que nuestra propia Constitución reconoce. Los militantes del Partido Comunista de Cuba, como parte del pueblo, sufren la falta de transporte, artículos de primera necesidad,
el desabastecimiento en el sistema de comercio estatal, los altos precios de una inflación altísima y que seguirá creciendo, y con ella los precios de todos los productos que hoy se venden tanto por estatales como por privados. Para los estatales, explicaciones de su necesidad. Para los privados, explicaciones y presiones inexplicables para que aparezcan como los responsables del problema. La influencia de las estructuras provinciales y nacionales se reduce a recorridos y visitas, todas preparadas y ensayadas como una obra de teatro. La imagen que debe mostrarse al pueblo es que todo está controlado y las soluciones están en camino. Para las visitas de la cúpula partidista todo es mucho más exquisito. Se les organiza dónde ir, por dónde coger, quién o quiénes interactuarán con ellos y qué les dirán. Para la prensa queda el duro trabajo de editar el resultado y que el mensaje sea esperanzador. Pero el resultado de cada recorrido siempre es el mismo: gastos en presupuesto, combustible, alimentos de primer mundo, insumos, energía, miles de combatientes del MININ y del MINPAR desgastándose para su protección y otros tantos gastos donde van regalos, prebendas, diplomas, reconocimientos y cuanta cosa más que un militante de a pie no puede pretender tener, porque en la mayoría de los casos no tenemos ni idea de que esas cosas existen en Cuba. Ante todo este estado de cosas, concluye esta misiva, los llamamos a salvar el futuro de la nación. Tenemos la disyuntiva de escoger el papel a desempeñar en el futuro. O nos sumamos a las mentiras y al atropello contra el pueblo bajo las indicaciones del Comité Central y su buró político y su dirigencia, o actuamos junto al pueblo exigiendo los cambios que son necesarios para evitar un estallido social de enfrentamiento a aquellas fuerzas militares y paramilitares que recibirán la orden de acción. Solo sumando a los cubanos con vergüenza, donde están los militantes de a pie, los combatientes de la FARC y el MININ, que más que nadie conocen a profundidad lo que planteamos en este documento, lograremos que la actual dirección del país haga las reformas generales que en términos constitucionales, económicos, políticos y sociales son inaplazables para salvar la nación de este presente doloroso y de un posible futuro traumático y apocalíptico. Fin de la carta. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si desea seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo, con Juan Almeida.